Para realizar un muestreo estadístico, primeramente debes tener creadas tablas de datos. En este ejemplo, observarás que tengo una tabla de datos creada en compras y otra en gastos de venta. En el caso de compras, la tabla de datos que fue creada se importó desde Excel. Es decir, esta información que estás observando estaba en Excel y fue importada al sistema. En el segundo ejemplo, la información fue importada desde archivos XML. Como te darás cuenta, al seleccionar una de esas facturas, de forma automática te va presentando en el visor la información de dicha factura. Puedes llevar a cabo muestreo estadístico en tablas de datos que tengan información importada desde Excel, información importada desde el sistema o información importada desde archivos XML. Para realizar el muestreo, lo que tienes que hacer es seleccionar dónde lo vas a necesitar. En este ejemplo voy a seleccionar costo de ventas, doy clic con el botón derecho y ubico el tipo de muestreo que voy a llevar a cabo. Para este ejemplo voy a elegir muestreo estadístico de atributos. Te va a presentar un índice. Este índice puede ser modificado. Lo voy a cambiar. Le voy a poner 20-P. Descripción, prueba de compras. Así le voy a llamar. Posteriormente me aparecen una serie de pestañas. El objetivo. ¿Cuál es el objetivo que va a tener esta prueba? Un ejemplo es el siguiente. Validar que los procedimientos de control interno funcionan de acuerdo a los esquemas establecidos y que cumplen los objetivos de control fijados en la fase de planeación. Es un ejemplo muy sencillo, posteriormente lo puedes editar en caso de que requieras hacerlo. En la pestaña de control interno vas a seleccionar el grupo de atributos que corresponda. El que tú hayas dado de alta, el que tú le vayas a asignar a los rubros que vayas a revisar. En la descripción podrías indicar descripción del proceso de compras, por ejemplo, y puedes indicar la descripción del proceso. Aquí puedes redactar una narrativa que nos esté haciendo el contador respecto al proceso o el rubro que estamos evaluando. Población. La población le vas a dar en buscar dónde se encuentra. La población es la tabla de datos. Aquí le voy a indicar dónde se encuentra mi integración de compras. Doy doble clic y ya me la puso de este lado. En unidad de muestreo vas a colocar qué es lo que vas a revisar. A lo mejor aquí yo lo que voy a revisar son las facturas. Me indica que el tamaño de la población son 2041 elementos. En la descripción de la parte de abajo puedes indicar el procedimiento que vas a utilizar para revisar esta población. En parámetros se deberá indicar el riesgo de auditoría. Este riesgo de auditoría normalmente cuando son auditorías subsecuentes es el 5% y cuando es una auditoría nueva es el 10%. El nivel de confianza es más alto si el riesgo de auditoría es más bajo. Vas a indicar también el riesgo de control interno. Entre más bajo sea el riesgo de control interno, más alta es la confianza del control interno. Se tiene la posibilidad también de colocar una observación en la parte de abajo. También vas a indicar cuál es el error esperado, ya sea en porcentaje o en número de errores. Es decir,
¿Cuántos errores me permito tener como máximo en la prueba? Se tiene la posibilidad de colocar alguna observación. Estas observaciones podría ser que quiera yo indicar que se trata de una auditoría recurrente y que conocemos los sistemas de control interno del área de compras. Podríamos justificar el por qué es el 5%, por qué estamos manejando un riesgo de control interno bajo, como tú lo quieras manejar. Después vamos a presionar en cálculo de muestra y en cálculo de muestra te va a dar un resumen, que el riesgo de auditoría es del 5%, nivel de confianza del 95%, tasa de error tolerable del 5%, tasa de error esperada ya determinada por el sistema, 0.10, precisión de muestreo 4.90, tamaño de población 2041 elementos, de los cuales la muestra está tomando 93 y nos está indicando cuántos son los errores permitidos. El tipo de distribución estamos observando que es binomial, puede ser hipergeométrica, criterio de selección unitario, método de selección aleatorio. Donde dice comentarios puedes colocar también algún comentario. En muestra es importante que presiones seleccionar. Observarás también del lado derecho que el tamaño actual es 0 y el tamaño propuesto son 93. Si el tamaño de muestra dice NA, se deberán revisar los parámetros para verificar si efectivamente se puede o no realizar el muestreo estadístico a esta población. Al presionar seleccionar, observarás que el sistema fue a la población y tomó las partidas que van a ser parte de la muestra. También observarás que hay un botón que dice completar. Este botón llamado completar está deshabilitado por el momento. Si en la muestra rebasas los errores permitidos, tendrás que regresar a esta parte a complementar la muestra. También es importante que te comente que si deseas, puedes agregarle más información a la tabla de datos. Aquí en diseño de tabla puedes ir agregando más columnas en caso de que lo necesites. Si no lo necesitas y más adelante requieres hacerlo, también lo puedes hacer en vista diseño. Presionas guardar y vas a observar que ya tienes la tabla de datos con los atributos. ¿Por qué ya se tienen los atributos? Porque recuerda que seleccioné muestreo estadístico por atributos. Tendrás que calificar cada uno de estos atributos. Si observas, cuando vas calificando cada uno de ellos, en la parte inferior vas observando cómo me va indicando que ya se están revisando los elementos. Dice que llevo revisados 3 y no revisados 90, que corresponden al atributo política de compras. Un total de 93 atributos, tasa de error obtenida 0, tasa de error tolerable obtenida 317 y mi tasa de error tolerable es del 5%. La confianza en el control interno obtenida es alta. Ampliar muestra, no he hecho ninguna ampliación porque hasta ahorita no he terminado de revisar. Imaginemos que ya está toda mi revisión. Si observas, ya están calificados todos los atributos con un sí. En la parte inferior sigue apareciendo mi resumen sin ningún problema. Si presiono el botón nivel de confianza, vas a observar que ya llega a una conclusión. En el caso del atributo política de compras, dice que con un nivel de confianza del 95%, la confianza en el control interno obtenida es alta, con una tasa de error tolerable obtenida del 3.17. Ahora observa, si alguno de estos atributos lo califico con un no, que no cumple, como lo ves aquí, estoy indicando que este elemento no cumple con este atributo. Voy a revisar mis tasas y observarás que este atributo ya me llegó a una tasa de error tolerable obtenida del 5%, que es igual a la tasa de error tolerable que indiqué también del 5%, que en este caso solo se permite un error. ¿Qué pasa si tengo otro error? Le pongo que no y me dice el sistema que mi
tasa de error tolerable obtenida ya rebasó la tasa de error tolerable. Por lo tanto, tengo que llevar a cabo la ampliación de mi muestra. ¿Cómo la voy a ampliar? Me voy a diseño y en diseño voy a muestra y observarás que el botón completar ya se habilitó. Es decir, necesito complementar esta prueba. Le doy un clic, me dice que va a agregar estos elementos a la prueba, presiono que sí. No se te olvide presionar guardar nuevamente, cambiarte a vistas datos y ya tengo más elementos en mi prueba. En base a lo que yo le haya indicado es que el sistema va a determinar el tamaño que necesita para complementar la prueba. Si revisamos en la parte de abajo, me sigue indicando que mi tasa de error tolerable obtenida es del 5 y mi tasa de error tolerable del 5. Todavía no la he rebasado. Si vuelvo a calificar mis atributos, ya tengo ahora 124 y mi tasa sigue manteniéndose sin rebasar la tasa de error tolerable. También recuerda que a esta tabla de datos le puedes poner marcas de auditoría, le puedes poner cruces y la información que necesites documentar en la parte de texto. Ahora te voy a mostrar un ejemplo con la otra tabla de datos. Recuerda que la otra tabla de datos es una tabla con información de archivos XML. Aquí los estamos observando. Mismo procedimiento, vas a seleccionar dónde quieres hacer la prueba, seleccionas el tipo de muestreo correspondiente, que en este caso voy a utilizar el de la unidad monetaria. Descripción le voy a llamar prueba de gastos. Objetivo, ya sabes que vas a colocar el objetivo. En la población vas a indicar nuevamente cuál es la tabla de datos que vas a utilizar para llevar a cabo esta prueba. La unidad de muestreo es la unidad monetaria. Aquí no puede ser otra porque por eso se llama muestreo de unidad monetaria. El tamaño de la población en este caso son 188 elementos. El campo principal lo deberás de indicar. El campo que vas a indicar es única y exclusivamente el campo que tenga importes. Son los únicos que te está mostrando el sistema. Si te manda un mensaje como este, es porque existen elementos que tienen importes negativos o en ceros. La muestra solo va a tomar los elementos con importes positivos. Esta es una característica de este tipo de muestreo. Te va a indicar el valor de la población, igual vas a colocar alguna descripción. Parámetros, vas a indicar lo mismo que estábamos comentando hace un momento en el otro muestreo, cuánto vas a permitir, etcétera. Aquí le voy a poner un 2%. Igual vas a indicar sus observaciones que necesites colocar. Cálculo de la muestra. En el cálculo de la muestra vas a ver nuevamente un resumen con todos los resultados que fueron determinados por el sistema. El valor de la población, el tamaño de la muestra y el intervalo de muestreo. Del lado derecho tienes el tipo de distribución Poisson, criterio de selección proporcional al tamaño y método de selección sistemático. También puedes poner tus comentarios. Muestra. Aquí en la muestra, por default te dice NA. Tienes que presionar el botón seleccionar para que la muestra sea determinada. El tamaño actual son 66 elementos, el tamaño propuesto son 162. Esto es porque existen elementos que cayeron en varios números de repeticiones. No quiere decir que te va a aparecer 4 veces este elemento, por ejemplo. Lo único que te está indicando es que este elemento cayó en el intervalo de muestreo 4 veces, pero van a ser 66 los que va a presentar. Presionas guardar y observarás que ya tengo la tabla del muestreo lista para la revisión. Si observas, cada que vas seleccionando un elemento, le puedes dar un clic en esta lupita que dice visualizar XML y te va a mostrar en el visor la factura correspondiente. Desde aquí vas a poder estar consultándola sin ningún problema. Esto exclusivamente lo vas a hacer con el muestreo en tablas de datos
con archivos XML. Aquí, a diferencia de los atributos, nunca vas a tener columnas que vaya a permitir calificar atributos. Aquí lo que vas a hacer es verificar que el importe en contabilidad sea el mismo que tienes en auditoría. Si es el mismo, no hay ningún problema. Si hay algún cambio, lo tendrás que teclear y cambiar por la cantidad que tú hayas encontrado. En base a esto va a determinar los límites de sobrevaloración y subvaloración. Si el valor en libros, por ejemplo, aquí le voy a poner uno, si el valor en libros es menor al valor de auditoría, presionas guardar aquí, ve lo que va a suceder. Va a existir una subvaloración. Nuevamente, si el valor en libros es menor que el valor de auditoría, vamos a tener una subvaloración. Aquí lo puedes observar. Caso contrario, si el valor en contabilidad es mayor que en auditoría, vamos a tener una sobrevaloración. También lo puedes observar en esta parte. Estamos viendo que el valor en libros es mayor que el valor en auditoría. Tenemos la diferencia y entonces se da una sobrevaloración. El resumen te puede mostrar del lado izquierdo cómo se están comportando estos límites de subvaloración o sobrevaloración en su caso. Y también del lado derecho puedes ver los niveles de confianza y los riesgos únicamente dando un clic sobre ellos. Que en este caso nos dice que con un nivel de confianza del 95%, el límite de error de subvaloración ajustado y el límite de error de sobrevaloración ajustado no exceden el máximo de error tolerable establecido, por lo que podemos concluir que las cifras registradas no contienen errores materiales. También a esta tabla le puedes ir colocando marcas de auditoría, le puedes poner cruces y la información que necesites documentar en la parte inferior izquierda. De esta forma es como vas a llevar a cabo el muestreo estadístico en C Auditoría.